40 grados centígrados bajo cero. Dos hombres en una cuerda. Oscuridad total. Uno cuelga en el aire. No sabe si el otro sigue vivo. No puede gritar. El viento se come todo. La cuerda se tensa. Lleva horas tensa. Los dedos ya no responden. El hombre que sostiene la cuerda empieza a deslizarse, centímetro a centímetro, hacia el borde. Tiene un cuchillo. Lo que hace en los próximos 30 segundos salvará 2 vidas, y él no lo sabrá durante 3 días. Antes de continuar, échanos un like y suscríbete al canal. Grabamos una canción original sobre esta historia, una sobre las decisiones que no tienen respuesta correcta. Te dejamos un fragmento del coro. Escúchala si llegas hasta el final. Cuerda cortada, decisión pesada, un grito mudo, mi destino crudo. Continuamos con la historia. Simon Yates tenía una manía. Antes de cada expedición, empacaba el equipo 2 veces. No porque fuera desconfiado, era metódico. Revisaba cada nudo, cada mosquetón, cada metro de cuerda. Lo hacía en silencio, con un rigor casi ceremonial, mientras los demás alpinistas del grupo tomaban café y fumaban. Era su manera de controlar lo que podía controlar. Lo que no podía controlar, lo aceptaba como parte del trato. Tenía 21 años en 1985. Era bueno en la montaña, muy bueno, pero no era famoso, no era una leyenda. Era un alpinista joven con talento técnico y la disposición para ir a lugares donde los alpinistas más cautos no iban. Su compañero de expedición, Joe Simpson, tenía 25. Venía de Edimburgo. Hablaba rápido, reía más. Donde Simón era silencioso y preciso, Joe era expansivo. Los dos se complementaban, que es exactamente el tipo de frase que uno usa hasta que las cosas salen mal. En 1985, el alpinismo de alta montaña era un mundo sin GPS, sin teléfonos satelitales y sin helicópteros de rescate disponibles en zonas remotas de Perú. Si algo salía mal a 6.000 metros, salía mal del todo. Las estadísticas de esa época son áridas. 1 de cada 7 alpinistas que intentaban el Ciula Grande en los Andes peruanos no regresaba. 1 de cada 7. Es la misma probabilidad de que te toque el número de una ruleta europea. Lo que nadie te dice es que en la montaña, si te toca, no pierdes dinero. Simpson y Yates llegaron al campamento base del Ciula Grande en junio de 1985. Con ellos había un tercer hombre, Richard Hawking, que se quedó en el campamento base mientras los otros 2 intentaban la cumbre por la cara oeste, una ruta que nadie había escalado antes. Eso también es parte de la historia, que lo que les pasó ocurrió en territorio donde nadie había estado, sin mapa, sin registro previo, sin saber exactamente qué esperarlos. El ascenso al Ciula Grande tomó 3 días. No fue fácil. Ningún ascenso en esa cordillera lo es, pero fue relativamente limpio. Los 2 hombres escalaron en equipo, alternando posiciones, comunicándose con la eficiencia silenciosa de alpinistas con experiencia. Llegaron a la cumbre el tercer día. Joe Simpson lo describió años después en su libro como uno de los momentos más puros de mi vida. Puro duró aproximadamente 40 minutos, que es lo que tardaron en empezar el descenso. En el descenso fue donde todo empezó a torcerse. La primera decisión crítica llegó cuando encontraron condiciones de nieve inestable en la cara oeste. La ruta de bajada estaba cubierta de cornisas de nieve que podían ceder. La alternativa era una ruta más larga pero menos expuesta. Simpson y Yates eligieron continuar por la cara oeste. Aquí opera el primer mecanismo que vale la pena nombrar: el sesgo de normalidad, en la literatura técnica. Es la tendencia de los seres humanos a subestimar la probabilidad de una catástrofe y sus efectos, especialmente cuando han completado con éxito la fase más difícil de una tarea. El cerebro dice, en esencia, lo peor ya pasó, ahora solo hay que bajar. Habían subido, habían llegado. El descenso se sentía como territorio conocido. No lo era. El segundo día del descenso, Joe Simpson resbaló. Cayó 15 metros por la cara helada antes de que la cuerda entre ellos se tensara. Yates lo detuvo. Simpson impactó contra la nieve con la pierna derecha doblada debajo de su cuerpo. El hueso de la tibia empujó hacia arriba y atravesó la articulación de la rodilla desde adentro.
No es una fractura convencional, es el tipo de lesión que los médicos de montaña llaman incompatible con el movimiento autónomo. En lenguaje llano, no ibas a caminar con eso. Simon Yates escuchó el grito de Simpson por encima del viento. Bajó hasta donde estaba. Vio la pierna y tomó la segunda decisión crítica: no abandonar a su compañero. Aquí el mecanismo es más complejo. Se llama responsabilidad de rescate vinculada. La sensación subjetiva de ser responsable del bienestar de alguien porque físicamente estás presente en el momento de su crisis. No es calculado, no es heroico en el sentido épico, es un impulso casi automático que ocurre antes de que el análisis racional tenga tiempo de intervenir. Yates no pensó, debo rescatar a Joe porque es lo correcto. Pensó en el segundo inmediato. Joe está herido, yo estoy aquí, bajo con él. Lo que hizo después fue técnicamente notable. Construyó un sistema de descenso por relevos usando la cuerda, bajando a Simpson de manera controlada en tramos de 45 metros mientras él mismo descendía en paralelo. Es una técnica que existe en los manuales de alpinismo, pero ejecutarla solo, en la oscuridad creciente, en nieve inestable, con alguien que no puede moverse de manera autónoma, es otro nivel de complejidad. Funcionó durante horas, y luego dejó de funcionar. Hay un momento en esta historia donde todavía era posible un resultado diferente. No mejor, no peor, diferente. Ocurrió en la tarde del segundo día de descenso, cuando Yates pudo ver, desde su posición en la nieve, que la ruta que estaban siguiendo se acercaba peligrosamente al borde de un acantilado de hielo. No podía estar seguro de la distancia exacta. La tormenta había bajado la visibilidad, pero había algo en la inclinación del terreno que le decía que el borde estaba más cerca de lo que debería. En ese momento Yates tenía la opción de cambiar el ángulo del descenso. Era más complicado, tomaría más tiempo, pero hubiera evitado lo que vino después. No lo hizo. ¿Por qué no? Aquí está el mecanismo que más me incomoda de toda esta historia, porque es el más reconocible. Visión de túnel inducida por el agotamiento o bajo estrés extremo. Cuando el cuerpo humano lleva horas operando en condiciones de frío extremo y estrés físico sostenido, el cerebro literalmente reduce el rango de opciones que considera. No es cobardía, no es error de juicio en el sentido moral, es fisiología. Llevaban más de 6 horas de descenso. Yates estaba agotado. Su cerebro había simplificado el problema a 2 variables, bajar y no caer. El ángulo del descenso era una variable de tercer nivel, demasiado compleja para procesarla en ese momento. Imagínate conduciendo 18 horas seguidas. Que alguien te diga que tomes la salida alternativa. Probablemente la ignorarás, no porque seas imprudente, sino porque tu cerebro, a esas horas, ya no está procesando alternativas. Tú también lo hubieras ignorado. Yo también. Era de noche. Temperatura -40. Viento sostenido. Yates bajó a Simpson otros 45 metros con el sistema de cuerda. La cuerda se tensó. Silencio, esperó. La señal convenida era 3 tirones. No llegó ninguno. Esperó más. Nada. La cuerda seguía tensa. No se movía. No cedía. Yates no podía ver hacia abajo. No podía gritar. El viento se comía todo. No podía bajar él mismo. Si soltaba su posición, caían los dos. Lo que Yates no sabía, Simpson había caído por el borde del acantilado. Colgaba en el aire, sobre una grieta de hielo, sin apoyo bajo los pies, sin poder subir con una pierna rota, sin poder bajar. Los 2 hombres estaban suspendidos en la misma cuerda, separados por el borde de un acantilado. Ninguno podía comunicarse con el otro. Ninguno podía moverse sin que el otro cayera. Yates empezó a deslizarse, no rápido, pero se deslizaba. La nieve cedía bajo él, centímetro a centímetro, hacia el borde. Tenía un cuchillo en el cinturón, lo sacó. Y aquí está el momento que este caso ha generado debate entre alpinistas, filósofos y psicólogos durante 4 décadas. Simon Yates, en la oscuridad, sin información sobre el estado de su compañero, con su propio cuerpo deslizándose hacia el vacío, tomó la decisión de cortar la cuerda. Lo hizo. Joe Simpson cayó.
Yates tardó horas en bajar al campamento, convencido de haber matado a su compañero, convencido de que no había otra opción, convencido también en algún lugar que no quería mirar directamente de que quizás sí la había. Joe Simpson cayó 15 metros, cayó dentro de la grieta de hielo. No murió. La grieta tenía una cornisa interior, un estrato de hielo que frenó la caída. Simpson quedó suspendido en la oscuridad, con la pierna rota, solo, a temperaturas que podían matarlo en horas. Lo que hizo Simpson en las siguientes 72 horas es el tipo de cosa que uno lee y no termina de creer del todo, no porque parezca falsa, sino porque parezca demasiado humana. No tuvo un momento de iluminación, no tomó una decisión heroica en el sentido cinematográfico. Empezó a moverse porque la alternativa era quedarse quieto. Encontró una salida de la grieta siguiendo la luz que entraba desde arriba. Trepó con los brazos, arrastrando la pierna. Llegó a la superficie del glaciar y luego, durante 3 días, se arrastró hacia el campamento base. 3 días, con una tibia atravesando la rodilla desde adentro, sin comida, con agua de nieve que derretía en la boca, alucinando a ratos, calculando distancias en bloques de 20 metros porque si pensaba en los kilómetros totales el cerebro simplemente se negaba a continuar. Yates, mientras tanto, había llegado al campamento base y le había contado a Richard Hawking lo que había pasado. Los dos esperaron un día. Después empezaron a preparar el regreso a la civilización. Había cierto consenso silencioso entre ellos de que Simpson no iba a aparecer. La noche antes de desmontar el campamento, Joe Simpson llegó arrastrándose, a menos de 100 metros de las tiendas, gritando. Hawking lo oyó primero. Lo que pasó después tiene una ironía que la historia no suele subrayar: el acto de cortar la cuerda. La decisión que Yates consideró su fracaso moral más grave fue exactamente lo que salvó a Simpson. Si Yates no hubiera cortado, los dos hubieran caído. Si Simpson no hubiera caído dentro de la grieta, hubiera quedado colgado en el exterior del acantilado y muerto de frío en horas. La caída lo puso dentro del glaciar. La caída le dio una salida. La decisión incorrecta produjo el único resultado en que ambos sobrevivían. Pero Yates no lo sabía cuando la tomó. Y eso es lo que importa para entender la psicología de lo que ocurrió. Simon Yates fue sometido, al regresar al Reino Unido, a una presión pública considerable. La comunidad alpinista se dividió. Hubo quienes dijeron que había violado el código más fundamental de la montaña: nunca cortar la cuerda. Hubo quienes dijeron que no había otra opción. Los debates en revistas especializadas duraron años. Yates siguió escalando. No se disculpó. No intentó justificarse en exceso. En una entrevista años después dijo algo que yo no he podido olvidar desde que lo leí. No sé si tomé la decisión correcta, solo sé que tomé una decisión, y eso ya era algo. Joe Simpson publicó Tocando el vacío en 1988. Le pidió a Yates que revisara el manuscrito antes de publicarlo. El libro no condena a Yates, lo entiende. Los dos siguen siendo amigos. Hay una pregunta que este caso lleva generando desde 1985 y que la mayoría de los análisis evaden porque es demasiado incómoda. ¿Fue correcta la decisión de Yates? La respuesta fácil es sí, porque funcionó. Simpson sobrevivió. Los dos están vivos. El final feliz valida la decisión retrospectivamente. Pero esa respuesta trampa, porque Yates no tenía acceso al final feliz cuando tomó la decisión. Tenía oscuridad, frío, una cuerda tensa y su propio cuerpo deslizándose hacia el vacío. Tomó la decisión con la información que tenía disponible en ese momento. Que haya funcionado no la convierte en correcta. Que no haya funcionado tampoco la hubiera convertido en incorrecta. Y aquí está el patrón universal que esta historia revela, el que vale la pena mirar aunque duela. Todos vivimos con decisiones que tomamos con información incompleta, no a menos 40 grados, no con un cuchillo, pero igualmente en la oscuridad. Una relación que terminaste sin saber exactamente si era lo correcto, un trabajo que dejaste, una conversación que no tuviste, una persona a la que dejaste ir porque no podías seguir sosteniéndola y seguir sosteniéndote a ti mismo al mismo tiempo. Y el mundo, la gente que no estaba ahí,
que no sintió el frío ni el agotamiento ni los centímetros deslizándose, tiene opiniones muy firmes sobre lo que deberías haber hecho. Simon Yates vivió con eso. Tú probablemente también. La diferencia entre su historia y la tuya no es la escala. Es que la suya quedó documentada. Hay algo más que me quedo dando vueltas cuando pienso en este caso. Simpson, en sus 72 horas arrastrándose por el glaciar, desarrolló un sistema de supervivencia mental que los psicólogos han estudiado como un modelo de regulación cognitiva bajo trauma extremo. Dividir el problema en unidades tan pequeñas que el cerebro pueda procesarlas sin colapsar. No tengo que llegar al campamento, sino tengo que llegar a esa piedra de ahí, la que está a 20 metros. Hay algo en eso que reconozco en la gente que conozco que ha sobrevivido cosas difíciles, no los que tuvieron la visión completa del camino, los que simplemente siguieron mirando la siguiente piedra. Simon Yates, esa noche, revisó el equipo 2 veces antes de empezar el descenso, como siempre hacía. Como hacía en cada expedición desde que tenía 16 años. No sirvió de nada, o sirvió para todo. Depende de cómo midas lo que sirvió. Entonces la pregunta que me dejo, si estuvieras en la posición de Yates, sosteniendo a alguien que quizá ya está muerto, deslizándote tú mismo hacia el borde, sin información, sin tiempo, sin posibilidad de saber el resultado de lo que vayas a hacer, ¿cortarías la cuerda? No respondas rápido. Siente el frío primero. Eso es lo que hacemos aquí, en el momento exacto. Casos reales, las decisiones que nadie quiere analizar en voz alta, y la incomodidad honesta de reconocernos en ellas. Y como te lo prometimos, aquí está la canción. Se llama La Cuerda. Es sobre las cosas que soltamos para no caer los dos. Si esto te movió algo, un like, una suscripción, significa que hay más personas buscando este tipo de historias, y eso hace que podamos seguir contándolas.